En el tercer domingo de Pascua encontramos a Jesús realizando con los apóstoles una pesca milagrosa, parecida a la que sucede en el Evangelio según San Lucas al principio de su ministerio, pero en el caso del Evangelio según San Juan esto sucede después de la resurrección. Una pesca en la que los apóstoles sacan en su red 153 peces. ¿Por qué 153? Además, en este episodio aparece un apóstol que no es mencionado por los evangelistas sinópticos. ¿Quién es? Acompáñame a las orillas del lago de Tiberíades. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Será realmente un ejercicio muy interesante. Oramos el tercer domingo del tiempo de Pascua en este ciclo litúrgico C y toca su turno al Evangelio según San Juan, en el que leemos esta pesca milagrosa. Te propongo que hagamos la lectura del Evangelio como lo leemos en la Santa Misa, para después analizarlo a detalle y terminar como siempre hacemos con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Un texto muy interesante, nos recuerda por supuesto la pesca milagrosa que realiza Jesús, o que realizan los apóstoles por instrucciones de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Nada más que en el Evangelio según San Lucas esa pesca milagrosa tiene lugar al principio de su ministerio. Es ahí cuando Jesús comienza incluso a escoger a los apóstoles. En este caso, en el Evangelio según San Juan, él ubica esta pesca milagrosa después de la resurrección. Incluso es interesante porque esta pesca milagrosa aparece después de la conclusión del Evangelio según San Juan. Sí, en efecto. Y es por lo que esta perícopa que leemos, que de hecho es la mitad de la perícopa que se conoce como la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, solamente estamos leyendo la mitad. La segunda mitad es cuando Jesús confirma a Pedro, ¿verdad? Después de que lo negó 3 veces, pues ahora le preguntará 3 veces: «Pedro, ¿en verdad me amas?». Eso es un tema de estudio por sí solo. En este caso estamos leyendo solamente la primera parte de esta perícopa de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, y precisamente su contexto amplio es el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, que se conoce como el epílogo del Evangelio según San Juan.
Entonces este pasaje aparece ya después de que el Evangelio concluyó, y de hecho el contexto inmediato de esta pericopa es precisamente la conclusión del Evangelio según San Juan. Encontramos una pequeña pericopa que se titula Conclusión del Evangelio, y después, sorpresa, encontramos estas otras aventuras de Jesús con sus apóstoles. Lógicamente que pues también el contexto inmediato está formado por esa segunda parte que te digo que es cuando Jesús confirma la fe de Pedro preguntándole 3 veces si en verdad lo ama para borrar aquellas 3 veces que Pedro lo había negado. Los actores que intervienen son, lógicamente, Jesús, también es mencionado Simón Pedro, es mencionado Tomás, llamado el mellizo o el dídimo. Dice también aquí el Evangelio que intervinieron los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Juan, solemos decir, pensar, afirmar incluso, que ese Juan es el evangelista, por tanto es el discípulo al que Jesús amaba. Aparece también Natanael, el de Caná de Galilea, dice el Evangelio, y aparecen otros 2 que no son mencionados. Vamos a hacer el análisis versículo por versículo. Vamos a ver que hay muchos detalles muy interesantes. No tenemos que olvidar, por supuesto, que este pasaje aparece en el Evangelio según San Juan, de modo que, como todo texto juanino, hay que poner atención a los detalles, porque detrás de todos estos detalles hay un símbolo que algo quiere comunicar. Hay que recordar que el Evangelio según San Juan, más que estar escrito como una secuencia cronológica de la vida de Jesús, más bien es una compilación de diferentes episodios de la vida de Jesús sobre los cuales el evangelista ha realizado una reflexión teológica. Incluso se piensa que este pasaje, por estar agregado a manera de apéndice, como un epílogo al Evangelio, es que fue redactado no por Juan el apóstol, no por Juan el evangelista, sino por alguien más, quizás un discípulo de Juan mismo. Pero es importante tener esto en mente al realizar el análisis para poder poner atención a los detalles y ver qué es lo que se nos quiere indicar aquí. En aquel tiempo, dice Juan, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Ya se les había aparecido antes, después de haber resucitado. Dice incluso al final que esta es la tercera vez que se les aparece. Llama la atención el sitio donde se les aparece, el lago de Tiberíades. Solamente en otra ocasión es mencionado el lago de Tiberíades en el Evangelio según San Juan, y es precisamente cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Ahí donde Jesús multiplica panes y peces se les aparece, y guarda esto en tu memoria, panes y peces. Vamos a ver una relación que hay más adelante con esto. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, y fíjate que es importante, el primero que es mencionado es Simón Pedro. Es el primero que es mencionado. Van siendo nombrados como que en jerarquía. Primero Simón Pedro, después Tomás, apodado el mellizo o el dídimo, que significa también mellizo. Y luego Natanael, el de Caná de Galilea. Fíjate que este apóstol Natanael no es mencionado por los evangelistas sinópticos. El evangelista que habla de Natanael es Juan. Dato interesante. También dice que estaban presentes los Zebedeos. ¿Quiénes eran los Zebedeos? 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Juan, que pues te digo es Juan el evangelista. Y otros 2 discípulos suyos. ¿Quiénes eran esos otros 2? No sabemos. Lo interesante es que no son 11 apóstoles. 12 por supuesto que no, porque Judas ya no estaba y todavía no había sido reemplazado. Pero no eran 11 los que estaban aquí presentes, eran solamente 7. Y es muy interesante que sean 7, no 6, no 4, no 10, 7. 7 que es el símbolo de la totalidad. De modo que estos 7 discípulos acaban por representar a la totalidad de los discípulos de Jesús. Acaban por representar a la iglesia entera, una iglesia entera, un conjunto total de discípulos que están siendo encabezados ¿por quién? Por Simón Pedro, que es mencionado el primero. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Incluso es él el que toma la iniciativa. Esto es importante. El que toma la iniciativa precisamente encabezando a los demás es Simón Pedro. Pero también es interesante la respuesta de los otros. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Esto es muy interesante porque vemos aquí a Simón Pedro precisamente encabezando a esa iglesia y esa iglesia siguiendo a ese que encabeza, que es Simón Pedro. Un detalle muy muy importante. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada.
Si quieres conocer más acerca de cómo se realizaban estas pescas, tienes que ver el programa de Pasión por el Evangelio, en el que hicimos el análisis de la pesca milagrosa en el Evangelio según San Lucas. Ahí te explico cómo se realizaba esa pesca, todo el procedimiento, y en fin, es importante que lo leas para poder tener más contexto de lo que está sucediendo aquí. Aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Aquí vemos un contraste típicamente juanino, la oscuridad de la noche y la luz del día. Oscuridad y luz, noche y día, oscuridad y luz. La oscuridad para Juan es importante porque esas tinieblas representan la ausencia de Dios, y es en esas tinieblas donde pues todo tipo de desasosiegos y de pecados suceden. Cuando Judas es revelado como el traidor que va a traicionar a Jesús en la última cena, y Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo ya. Dice de una manera muy dramática Juan como Judas deja el cenáculo y dice: era de noche, para sugerir que se lo devoraron las tinieblas, precisamente las tinieblas del mal. Y es en esta oscuridad precisamente que los apóstoles son incapaces de pescar nada. Cuando se aparece Jesús, no en la noche, Jesús se aparece al amanecer precisamente, es decir, Jesús aparece con su luz del resucitado. Por eso es que dice: aquella noche en esas tinieblas no cogieron nada, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Se presenta, insisto, con esa luz del resucitado. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, no estaban ellos tan cerca de la orilla. Se nos da la distancia incluso un poquito más adelante. Dice aquí que eran, ¿cuánto? 200 codos de distancia. 200 codos, un codo medía 45 centímetros, de manera que 45 centímetros por 200 codos, quítale el número que pensaste, te da la distancia de 90 metros. Estaban a 90 metros, así que cuando alguien ven que se aparece y que los llama incluso, no lo reconocen al principio, ¿verdad? Aunque claro, esto simbólicamente, pues vemos a Jesús como siempre que se le aparece a alguien después de resucitar al principio, la gente no es capaz de descubrir quién es, sino hasta después. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Esta es una pregunta que Jesús hace sabiendo ya la respuesta. Él quiere preguntarles para que ellos reconozcan que no tienen pescados porque fueron incapaces de pescar nada. Su pesca fue un fracaso. Jesús quiere dejar esto claro y que ellos lo reconozcan. No tenemos pescados porque no pescamos nada. ¿Para qué? Para lo que ha de suceder después. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Así vemos entonces que Jesús les da la indicación de tirar la red del lado derecho. El lado derecho tiene una simbología doble muy bonita. La primera es que el lado derecho del cuerpo humano era el lado digno. Los miembros del lado izquierdo eran considerados indignos, en tanto que los del lado derecho eran considerados dignos. De ese lado de la dignidad es donde arrojan las redes y van a tener éxito, pero además el lado derecho es el lado del poder de Dios. Entonces, tirando las redes precisamente del lado del poder de Dios y del lado de la dignidad, es que ahora sí son capaces de pescar lo que no habían pescado de noche. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Jesús por eso les pregunta: ¿tienen pescados? Para que le digan: no tenemos. ¿Y por qué no tienen? Pues porque no pescaron nada. Ahora, con la instrucción de Jesús y tirando la red del lado derecho, son capaces de pescar una gran multitud de peces. Es decir, la pesca que ellos no pudieron realizar, ahora pueden realizarla porque Jesús está presente, por la intervención de Jesús. Ellos solos no pueden, se necesita la participación de Jesús para poder realizar la pesca. Aquí vemos cómo Pedro encabeza la pesca, Pedro realiza la pesca acompañado de toda la iglesia, pero si falta la presencia de Jesús, la pesca será totalmente inútil. No van a poder pescar nada a no ser que Jesús intervenga. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: ese es el Señor. Esto es muy interesante porque es consistente con lo que incluso te explicaba yo en la emisión anterior de Pasión por el Evangelio, cuando llegan al sepulcro el discípulo amado y Pedro. Vemos consistentemente en el Evangelio según San Juan cómo el discípulo al que Jesús amaba es más contemplativo y siempre en su interior se encuentra más cerca de Jesús. En tanto que vemos a Pedro que es más impetuoso, más intempestivo, pero a fin de cuentas más distante. Él no es tan contemplativo. Vemos a un Juan siempre contemplativo y en esa contemplación siempre capaz de identificar las grandes manifestaciones de Jesús, en tanto que Pedro pues necesita de la ayuda de este discípulo amado.
Por ejemplo, en la última cena otra vez, Pedro le pregunta al discípulo amado, le hace la seña de que le pregunte quién va a traicionar. Si Pedro sabe quién va a traicionar a Jesús, es porque lo ayudó el discípulo amado. Cuando María Magdalena les dice que alguien se llevó el cuerpo de Jesús, ella supone porque estaba el sepulcro vacío, ellos van corriendo, se adelanta precisamente el discípulo amado y no entra. Le facilita el camino a Pedro para que Pedro entre primero a constatar que el sepulcro está vacío. Aquí nuevamente vemos cómo el que descubre que es Jesús es el discípulo al que Jesús amaba, es decir, el contemplativo, y es él el que le facilita a Pedro que reconozca que se trata del Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ciñó la túnica. ¿Por qué estaba desnudo Pedro? Nuevamente, tienes que ver aquel programa en el que expliqué la pesca milagrosa según San Lucas, y la razón era pues por el oficio del pescador precisamente. Esos pescadores, por la forma como pescaban, tenían que arrojarse al agua, tenían que bucear para asegurarse de que la red se cerrara. Así que en ese procedimiento de estarse tirando al agua y todo eso, pues Pedro estaba desnudo precisamente porque estaba trabajando. Sin embargo, hay aquí una cuestión muy importante. Pedro está desnudo también porque la desnudez es un símbolo de el sentirse avergonzado por los pecados. Y aquí vemos a un Simón Pedro que se siente avergonzado. ¿Está avergonzado por qué? Porque él negó anteriormente a Jesús. Y esto es importante porque ubicando todo esto en su contexto inmediato y dándonos cuenta de lo que va a suceder después cuando Jesús confirme a Pedro en la fe y le pida precisamente, le pregunte 3 veces si en verdad lo ama. Con eso va a repararse aquella triple negación. Fue triple porque fue perfecta. El 3 simboliza la perfección. Es decir, Pedro lo negó perfectamente. Ahora va a confirmar que lo ama perfectamente, respondiendo 3 veces que sí lo ama. Y precisamente, de una manera muy dramática, vemos aquí a Pedro que está desnudo, que está avergonzado por sus pecados, ¿verdad? Y que después va a ser confirmado por Jesús. Entonces, este Pedro que se descubre desnudo, no se presenta ante su maestro desnudo. Eso incluso hubiera sido una gran falta de respeto. Por eso dice aquí que se ciñó la túnica. Y esto es un detalle también importante vinculado con este contexto inmediato, porque cuando Jesús confirme a Pedro en la fe, le advertirá que más adelante alguien más lo ceñirá, ya no él solo, sino que alguien más lo ceñirá. Pero esos detalles lo dejaremos para su momento. Se ciñó la túnica y se echó al agua. Entonces aquí vemos a Pedro que es el impetuoso. Tan pronto sabe que se trata del Señor, no se detiene, va y se arroja con el ímpetu característico de Pedro. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, 90 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Yo no sé tú, pero a mí siempre se me ha antojado participar de esta parrillada que está organizando Jesús. ¿Te das cuenta? Mientras los apóstoles estaban pescando, los manda a pescar. Primero les preguntan, ¿tienen peces? No, no tenemos. Bueno, pues tienen la red del lado derecho. Mientras ellos están ocupados pescando, Jesús acá ya preparó el carbón, ya tiene las brasas ardiendo, está Jesús cocinando una deliciosa parrillada de pescado. Fíjate qué curioso que ellos traen pescado y a fin de cuentas Jesús ya tiene el suyo y él está cocinando su propio pescado. No el pescado que traen los apóstoles, sino que Jesús les va a dar de su propio pescado. ¿Ves? Ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan, no solamente pescado, sino pan. ¿Dónde sucede todo esto? A las orillas del lago de Tiberíades. La única vez, te decía al principio del programa, la única vez en el Evangelio según San Juan que es mencionado el lago de Tiberíades antes de esto, es precisamente cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Los panes y los peces. ¿Qué les va a dar Jesús de desayunar? Pan y pez. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que en ese episodio que encuentras en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, es cuando Jesús, después de multiplicar los peces, va a desarrollar su discurso sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía precisamente. De modo que el hecho de que este episodio suceda justamente ahí donde Jesús multiplica los panes y los peces, de los cuales brotará después
este discurso del pan de vida, que ya no tendrá lugar directamente aquí a la orilla del lago, sino más bien dentro de la sinagoga, pero a fin de cuentas lo que dio lugar a ese discurso es precisamente esa multiplicación de panes y peces aquí en el lago de Tiberíades. Aquí vemos una conexión eucarística precisamente con este pan que Jesús le va a dar a los apóstoles un poquito más adelante. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Detalles, acuérdate, es Evangelio según San Juan. No eran peces normales, eran peces grandes, peces valiosos, peces importantes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 153 peces. ¿Por qué 153 peces? Bueno, esto es un artificio matemático muy interesante que está empleando aquí el evangelista, haya sido Juan o haya sido uno de sus discípulos que redactó este episodio después. En primer lugar, 153, según los zoólogos griegos de aquellos tiempos, era la cantidad total de peces que existían. Ellos solamente conocían 153 especies de peces, entonces ellos pensaban que la totalidad de peces estaba formada por esas 153 especies. Así que, al hablar de 153 peces que son pescados, se está sugiriendo que se está pescando precisamente la totalidad de los peces, la universalidad de los peces. Esta pesca, ¿quién es el que la encabeza? Pedro. Entonces, Pedro el pescador, que ya no va a ser pescador de peces, sino pescador de hombres, como Jesús le dijo en el Evangelio según San Lucas, no en el Evangelio según San Juan, pero a fin de cuentas será su misión como pescador. Al pescar 153 peces, esto es un anticipo precisamente de la universalidad de su pesca de hombres. Pero además 153, esto es muy interesante y divertido incluso. 153 es la suma de todos los números hasta el 17. Si sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17, te va a dar la cantidad de 153. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, es que si tú colocas los números y los colocas a manera de triángulo y pones 1 y luego 2 y luego 3 y los acomodas todos estos, te va a quedar un triángulo equilátero, un triángulo perfecto. Entonces, estos 153 peces que simbolizan la universalidad de la pesca, además se trata de una pesca perfecta, porque esos 153 se pueden acomodar en un triángulo equilátero, es decir, de lados iguales, de lados de dimensiones idénticas, un triángulo perfecto. Así pues, esta pesca acaba siendo una pesca universal y perfecta. Y es el anticipo, es una señal profética, es una acción profética precisamente de la pesca universal y perfecta que irá realizando la iglesia encabezada por Simón Pedro, pero una pesca que solamente será posible con la intervención de Jesús. Es hermoso todo este pasaje, toda esta primera parte de esta perícope es hermoso, porque es lo que quiere comunicar, y lo comunica de esta manera tan emocionante, tan hermosa, tan dramática. Este encuentro de Jesús con los apóstoles aquella mañana, después de que están frustrados de que no lograron pescar nada, y la parrillada que les prepara para darles el alimento, y se acercan y que lo reconoce Juan y se arroja Pedro al agua, pero se da cuenta que está desnudo y primero se viste. ¿A quién van a dar vestido? Pedro, ¿por qué nadó vestido? Para no morirse de la vergüenza al llegar con Jesús. Lo lógico hubiera sido nadar desnudo, pero se pone la túnica y nada vestido, aunque la túnica se le moje y se haga más pesada y se le dificulte nadar así, para llegar con la mayor dignidad posible ante su maestro, ¿te das cuenta? Y todo este pasaje sirve precisamente para comunicar esta gran belleza precisamente de la pesca universal, que además es una pesca perfecta que realiza la iglesia encabezada por Pedro, pero que solamente es eficaz con la intervención de Jesús. Dice aquí el texto: después Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Aquí estas acciones de tomar el pan y dárselos, pues tienen un dejo eucarístico precisamente. Vemos aquí una referencia pues a esa Eucaristía, y te digo, esta conexión del pan y el pez en las orillas del lago de Tiberíades, por fuerza que están conectados con aquellos panes y peces que multiplicó Jesús en ese preciso lugar en el Evangelio según San Juan.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pues aquí tienes este texto, insisto, a manera de resumen, este texto, el mensaje que comunica es eso, la universalidad perfecta de la pesca que realiza la iglesia en la barca de San Pedro, una pesca encabezada por Pedro mismo, pero una pesca que solamente es eficaz con la intervención de Jesús. Pues bien, espero que esta explicación del Evangelio te ayude a comprenderlo mejor y seguramente que cuando escuches la homilía de tu sacerdote que te dirá cómo hacer vida en tu momento, en estos tiempos, la palabra del Señor, pues ya tendrás una visión más completa del Evangelio que seguramente te resultará fecunda. Pues, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido lo guardamos ahora nosotros en nuestro corazón y nos dirigimos ahora nosotros a ese Cristo resucitado que se nos aparece a las orillas del lago después de una noche de pesca infructuosa? Por un momento cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y en tu interior haz eco a estas palabras. Vuelves a mí, Señor, después de haber muerto en esa cruz. De noche tiro mis redes, me esfuerzo en vano, me fatigo sin conseguir nada a cambio. Me desvelo y despierto con las manos vacías. De pronto te veo, llamándome a la orilla de la playa. Como siempre, basta tu palabra y tu instrucción para que mis redes queden llenas. Me descubro desnudo, pues tantas veces te he negado. Prometí cambiar y no lo he hecho. Prometí ser mejor y no lo he logrado. Prometí dejar mi pecado y no lo he conseguido. Aún así, vuelves a mí, Señor, después de haber muerto en esa cruz, y me llamas a la orilla de la playa. Cubro mi desnudez y me arrojo al agua para venir a ti, para acercarme a ti, para llegar a ti. Me alimentas con un pan y un pescado. Pareciera que mis pecados has olvidado. En el fondo, sé que no es así. Sé que te debo una disculpa para que tu muerte en la cruz no haya sido en vano. Perdóname, Señor, por haberte traicionado. No te alejes de mí, te necesito. Ahora que has resucitado, quédate conmigo para siempre. Dime dónde bogar mi barca, dime dónde tirar las anclas, dime dónde arrojar mis redes para tener una pesca abundante. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Y recuerda que podemos seguir conversando toda la semana a través del programa de radio Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que esta semana Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti. Nos vemos la próxima semana. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy muy emocionado. Me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo dé la Masterclass para servidores litúrgicos que se llama La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de 4 horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa con mucho detalle. Imagínate, 4 horas de formación litúrgica y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar, todo lo que tienes que saber acerca del ambón. Vamos a hablar también acerca del cirio pascual, vamos a hablar de la fuente bautismal. Y por supuesto que vamos a desmenuzar la liturgia de la palabra, vamos a explicar cómo se proclama la palabra de Dios desde el ambón, acerca de los salmos, acerca de la segunda lectura, acerca del Evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser:
y esta norma y este rito y este gesto y esta expresión, ¿qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas la Santa Misa celebra el sacramento de la Eucaristía y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que, ¿qué nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y mira, la verdad es que vale tanto la pena que aun si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta masterclass que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasionate por nuestra fe.